La luz de la linterna titilaba sobre las paredes de piedra, proyectando sombras que parecían moverse antes de quedarse quietas. Julia ajustó la mochila en su espalda, los dedos manchados de tierra, sosteniendo un mapa desgastado. El aire estaba pesado, cargado con el olor de musgo y algo metálico que no pudo identificar. El pueblo abandonado surgió en el horizonte como una cicatriz oscura, sus casas de madera podrida inclinadas como huesos viejos. Sabía que no debería estar allí. El aviso del cartero en la ciudad vecina aún resonaba en su mente, pero la promesa de encontrar algo nuevo la atraía como un hilo invisible. El primer indicio fue el brillo. No era la luna ni una linterna. Algo en el suelo, entre las raíces retorcidas de un sauce muerto, pulsaba en intervalos irregulares, como si estuviera respirando. Julia se agachó, la luz de la linterna revelando un fragmento del tamaño de su mano, con venas que parecían líquidos bajo la claridad. Cuando lo tocó, sintió un calor que se extendía por su piel. Por un momento, escuchó voces, susurros en un idioma desconocido, aunque su cuerpo parecía entenderlos. Lo guardó en el bolsillo, ignorando el escalofrío en la nuca. Más tarde, al examinarlo en el campamento, notó que el brillo aumentaba a medida que avanzaba la noche. Las anotaciones en el diario que encontró en la casa más antigua del pueblo hablaban sobre la luz que engaña los ojos y despierta la tierra. Las páginas siguientes estaban rasgadas, pero una ilustración desvanecida mostraba figuras humanas arrodilladas frente a una formación rocosa idéntica a la que ella llevaba. Al día siguiente, las plantas alrededor del campamento habían crecido de forma extraña, con hojas gruesas y espinosas brotando en patrones simétricos. Julia tomó fotos y las envió al laboratorio con un mensaje codificado. La respuesta llegó rápida: no compartas esto. Vuelve inmediatamente. Pero ya era demasiado tarde. Mientras caminaba de vuelta a la civilización, notó que el artefacto ya no estaba en el bolsillo. En su lugar había un trozo de papel con símbolos que combinaban con los del diario. Y entonces, por primera vez, notó las huellas más grandes que las de un humano, hundidas en el barro, como si algo pesado hubiera pasado horas antes. La noche cayó más rápido de lo que debería. Jorim observó a la mujer por la ventana de la cabaña, los dedos del golpeando el vidrio roto. Estaba cerca del río, arrodillada moviendo algo en el suelo. Conocía a ese tipo, curiosos que ignoraban las historias locales, creyendo que la ciencia los protegería. Su abuelo había hablado sobre el fragmento, sobre cómo los primeros colonizadores lo adoraban hasta que las criancas comenzaron a desaparecer. Ella no es mala, decía el viejo, pero no pertenece a nosotros. Cuando Julia llegó a la ciudad, él supo que ella llevaba el artefacto. Los habitantes evitaban mirar directamente a su bolso, como si el objeto pudiera sentir miedo. Jorim la abordó en el mercado, ofreciéndole ayuda con un mapa desactualizado. Hablaron sobre geología, sobre el clima, hasta que mencionó el pueblo abandonado. Sus ojos se estrecharon. No deberías haber ido allí, dijo en voz baja. La piedra, ella muestra cosas. Cosas que deseas, cosas que temes. Y después... No terminó. Un grupo de hombres vestidos de negro apareció en la plaza, sus miradas recorriendo la multitud. Julia agarró su brazo, arrastrándolo a un callejón. ¿Quiénes son ellos? Ellas no son de aquí, respondió Jorim, notando el volumen en su bolsa. Están buscando lo mismo que tú encontraste. Aquella noche, mientras vigilaban al grupo desde lo alto de una colina, Julia explicó sobre el laboratorio, las plantas, los símbolos. Jorim contó sobre la leyenda de la diosa dormida, una entidad que concedía poder a cambio de memorias. Cuanto más cerca ella llegaba a la superficie, más se distorsionaba el mundo. Ella no para, dijo, señalando el fragmento ahora oculto en un saco de tela. Ellos intentaron enterrarla, quemarla, pero siempre vuelve. Julia abrió el saco. El artefacto brillaba en azul, y por un momento Jorim vio su propio rostro envejecido, marcado por cicatrices que no existían. Los hombres de negro rodearon la cabaña al amanecer. Julia y Jorim huyeron por los túneles subterráneos usados por los aldeanos durante las guerras, el fragmento latiendo como un corazón acelerado. En una cámara oculta, encontraron más pedazos y un esqueleto vestido con una armadura antigua, sus manos esqueléticas aún agarradas a un libro de cuero. Las páginas describían un ritual para despertar el artefacto, exigiendo sangre y silencio. Julia leyó en voz alta, dudosa, y el aire se volvió pesado,
como si el tiempo se hubiera detenido. Jorim la empujó hacia atrás cuando el fragmento flotó, sus venas convirtiéndose en ríos de luz. «No sabes lo que estás haciendo», gritó, pero ya era demasiado tarde. La pared de la caverna se derrumbó, revelando el valle fuera, pero no el valle que conocían. Árboles de cristal se alzaban hasta el cielo, criaturas vagamente humanoides se movían entre ellos, y en el centro, flotaba sobre un lago negro, estaba la fuente de la luz, una estructura que Lassell, una versión gigante del artefacto, sus patrones latiendo al mismo ritmo que el que Julia llevaba. Los hombres de negro surgieron detrás de ellos, armas en mano. Su líder sonrió. «Finalmente», dijo él. «Vamos a terminarlo». Jorim intentó negociar, pero Julia ya caminaba hacia la estructura, atraída por una fuerza que no entendía. El fragmento vibraba y, cuanto más cerca llegaban, más memorias surgían. Su madre enferma, su padre desaparecido, la sensación de que toda su vida había sido un camino hacia ese momento. Cuando alcanzó el lago, la estructura emitió un sonido grave, como un lejano campanazo. Julia extendió la mano, lista para sumergir el artefacto en el agua, pero Jorim la sostuvo. «Si haces eso», susurró, «no hay manera de volver». Ella miró atrás, hacia los hombres, hacia el mundo extraño alrededor. «Quizás ese sea el problema», dijo ella y soltó el fragmento. La piedra tocó la superficie del lago y el mundo se desmoronó en colores. El aire se llenó de un zumbido agudo, como si miles de voces susurraran en unísono. Julia cayó de rodillas, las manos cubriendo sus oídos, pero el sonido no venía de afuera, resonaba dentro de su cráneo, fragmentos de memorias que no eran suyas. Un hombre en una sala blanca digitando códigos en un computador, una mujer llorando sobre un cuerpo cubierto por una sábana, un niño riendo mientras corría por un campo de trigo. Jorim la arrastró hacia atrás, gritando algo sobre singularidad y colapso dimensional, pero sus palabras se perdieron en el caos. La estructura que Lassell comenzó a girar, sus venas luminosas extendiéndose como raíces hacia el lago. Los árboles de cristal se inclinaron, sus puntas afiladas sumergiéndose en el agua, y las criaturas humanoides translúcidas, con órganos visibles bajo la piel, se detuvieron, volviendo rostros vacíos hacia la luz. Los hombres de negro avanzaron, armas levantadas, pero uno de ellos tropezó con una raíz que surgió de la nada, su cuerpo disolviéndose en partículas brillantes antes de tocar el suelo. «Está alimentándose», Jorim agarró a Julia por el brazo, tirándola hacia la selva de cristal. «La piedra no es una fuente de energía, es un portal. Y ahora está abierto». Corrieron, los gallos de cristal cortando sus ropas y piel, dejando surcos de sangre que brillaban al entrar en contacto con el aire. Julia sentía su mente fragmentarse, como si partes de sí misma fueran arrancadas y reemplazadas por otras. Vio a sí misma en un laboratorio, sosteniendo un informe sobre fenómenos cuánticos no lineales, vio a un niño, su niño, desapareciendo en una selva igual a esa, vio a Jorim más viejo sonriendo mientras enterraba algo en el jardín de una casa que ella nunca visitó. Jorim la sacudió, presionando su espalda contra un árbol. «Estás sincronizando. La piedra conecta todas las realidades posibles, pero si no resistes te perderás». Él presionó la palma de su mano contra su frente, y por un instante, Julia vio su memoria. Una noche de invierno, su abuelo contando historias sobre la diosa dormida mientras la nieve caía sobre el pueblo. «Sabías», ella jadeó. «Sabías lo que iba a pasar». «Sabía que tú vendrías», él corrigió, los ojos brillando con la luz reflejada de los cristales. «Todos los que se acercan al artefacto son atraídos por algo que ya vivieron o que podrían vivir. Así es como él elige». Un estruendo sacudió el suelo. La estructura ahora era una espiral de luz, arrastrando todo a su alrededor, hojas, piedras, incluso los gritos de los hombres de negro, hacia su núcleo. Una de las criaturas translúcidas surgió frente a ellos, extendiendo una mano en la que venas brillantes latían. Julia extendió su propia mano, casi rozándola, y por un segundo entendió, no eran seres, eran ecos, versiones de almas atrapadas entre realidades. «Ellos quieren que nosotros elijamos», murmuró, recordando los símbolos del diario. «Sacrificio o liberación». Jorim sujetó su mano con más fuerza. «¿Y cuál es la diferencia?». Antes de que ella respondiera, un hombre de negro surgió detrás de ellos, una jeringa hipodérmica brillando en su mano. Julia reconoció el logotipo de la empresa farmacéutica que financió su expedición. «No podemos dejarla caer en sus manos», Jorim susurró, tirándola detrás del árbol.
Si el artefacto es controlado, todas las realidades serán contaminadas. Julia miró la estructura, ahora tan brillante que dolía en los ojos. En su mente, vio el laboratorio nuevamente, pero esta vez notó detalles. Un archivo secreto, un nombre en código, Proyecto Mnemosine, un informe sobre inducción de colapso de realidad para contención de amenazas exóticas. Eran conscientes, ella dijo, la ira mezclándose con el miedo. No querían estudiar el artefacto, querían destruirlo. O usarlo, Jorim señaló al hombre que ahora estaba más cerca. Ellos no lo entienden. El artefacto no puede ser controlado. Solo equilibrado. La luz del fragmento se intensificó, como si hubiera escuchado las palabras de Julia. El mundo a su alrededor comenzó a desmoronarse en fragmentos de realidades paralelas, y por un instante ella vio miles de versiones de sí misma, una corriendo por la selva, otra llorando sobre un cuerpo, otra riendo con Jorim en un jardín que nunca existió. La sensación de pertenencia y pérdida se mezclaba en su mente, dificultando discernir qué era real y qué era solo un eco de posibilidades. Jorim arrastró a Julia lejos de la estructura, sus pasos rápidos y determinados. «Necesitamos cerrar el portal antes de que sea demasiado tarde», gritó sobre el constante zumbido. Pero ya era demasiado tarde. La estructura estaba expandiéndose, sus venas luminosas extendiéndose hasta los límites del horizonte, absorbiendo todo lo que encontraba en su camino. Las criaturas translúcidas comenzaron a disolverse, sus formas deshaciéndose en partículas de luz, mientras los hombres de negro luchaban contra el vacío que los arrastraba hacia adentro. Julia miró el artefacto en sus manos, sintiendo el peso de todas las decisiones que la llevaron hasta allí. No sabía si era la clave para la liberación o la destrucción. Con un suspiro, cerró los ojos y, con un movimiento rápido, lo lanzó al lago negro. El mundo explotó en una ola de energía pura, y todo, la selva, las criaturas, los hombres de negro, la propia realidad, fue tragado por el brillo. Cuando abrió los ojos nuevamente, estaba sola, tumbada en la fría tierra, el cielo claro sobre ella, como si nada hubiera sucedido. Pero, en el fondo, algo dentro de ella sabía que nada sería igual de nuevo.